Vamos por favor a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17 y 18. Dice la bendita palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Gloria a ti, Señor. Vamos a orar, por favor, mis amados. Bendito Padre, Dios bueno, misericordioso, eterno y majestuoso Rey. Tú eres el alfa, el omega, el principio, el fin, mi Dios amado. Y tú eres el motivo, Señor, de nuestra reunión en esta hora. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú estás haciendo, por todo lo que aún tú harás en la vida de tu pueblo. Te damos gracias, Señor, porque podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado. Día con día miramos, Señor, esa mano de misericordia operando en nuestras vidas. Gracias. Gracias, Señor, porque si el día de hoy podemos estar aquí es por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Te suplicamos, bendito Rey, en el nombre de Jesús, que el día de hoy tú nos visites. Que el día de hoy, Señor, sea tu palabra hablando a tu pueblo. Señor, tan solo somos vasos en tus manos, pero tú eres el alfarero. Moldéanos, mi Dios, trabájanos, sigue obrando conforme a tu voluntad hermosa y preciosa, Señor. Nosotros nos disponemos, nos ponemos en tus manos. Ven, Espíritu Santo, y muévete. Toca nuestras vidas, toca nuestros corazones. Fortalécenos, Señor, a través de este alimento que tú tienes para nosotros, y que podamos, Señor, salir plenos porque hemos estado en tu bendita presencia. Toma este tiempo, Señor, toma mis labios, toma los oídos de mis hermanos, nuestros corazones, y obra, Señor, trayendo la bendición que tú tienes preparada para nosotros el día de hoy. En tus benditas y preciosas manos nos ponemos. Amén y amén. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor, mis amados? Recíbelo tú, mi Dios. Mire qué hermosa palabra, ¿verdad? Y tan de acorde al día que venimos hoy a celebrar. Hoy venimos a pactar, ¿verdad? A renovar nuestros pactos con el Señor. Hoy tenemos la bendición nuevamente de tomar el pan, de tomar el vino, ese pan que nos fortalece, que nos ayuda a continuar este caminar cristiano. ¿Cuántos se han cansado? ¿Cuántos se han debilitado? ¿Cuántos han dicho, Señor, mira, de veras que ya no puedo? Y nos hemos alejado, quizá inconscientemente nos hemos alejado del Señor. A veces las preocupaciones, a veces las ocupaciones, mis amados hermanos, por una u otra cuestión nos alejamos del camino del Señor. Nos alejamos, nos apartamos de su presencia, nos alejamos de buscarle día con día. Y mire, por eso esta palabra del día de hoy: reconcíliate con Dios. ¿Cuántos le pueden decir a su hermano, reconcíliate con Dios? Reconciliémonos con Dios, mis amados hermanos. Dice esta palabra, ¿verdad?, que leímos, que si alguno está en Cristo. ¿Cuántos estamos en Cristo? Amén, gloria a Dios. Dice, si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Y yo les pregunto el día de hoy, ¿será realmente que somos nuevas criaturas? ¿O seguimos siendo los mismos? ¿O seguimos con nuestras emociones, con nuestras aflicciones, con nuestros problemas, con nuestras situaciones? Y realmente no somos esa criatura nueva que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Pero si estamos aquí es por su amor, por su gracia y por su misericordia. Y mientras estemos en la casa del alfarero, Él va a seguir trabajando, Él va a seguir moldeando, Él va a seguir transformándonos hasta hacernos ese vaso hermoso en sus manos, mis amados hermanos. Amén. Dice esta palabra, las cosas viejas pasaron.
¿Realmente todas las cosas viejas han pasado en nuestra vida o seguimos conservando aún cosas viejas en nosotros, verdad? Pero dice también la palabra que no puede echar vino nuevo en un odre viejo. Es necesario sacar todas esas cosas viejas, todas esas cosas pasadas que quizás hasta hoy en día sigue siendo un ancla en nuestras vidas para poder despegar, para poder alcanzar las metas y propósitos del Señor. Amén. Dice aquí, he aquí son hechas nuevas. Hoy que estás tú aquí, hoy que la misericordia del Señor se ha renovado en tu vida y en mi vida, el Señor ha hecho un nuevo día. Ha hecho un nuevo día en el cual sus misericordias se han renovado. El Señor nos permite un mes más, como les decía, para que nosotros tomemos esa bendición y digamos: Señor, yo voy para adelante. Yo voy mirando al blanco perfecto que eres tú, mi Señor. Quiero que esta palabra sea una realidad en mi vida, que las cosas viejas pasen y que día con día tú hagas cosas nuevas en mi vida, Señor, para honrarte, para alabarte, para bendecirte, sobre todo para obedecerte, Señor, para caminar en tu voluntad y no en la mía. Amén. Y mire esto precioso que dice que el Señor nos reconcilió. Antes estábamos muertos en delitos y en pecados, pero por la misericordia del Señor, Él nos reconcilió. Y no fue por cualquier hijo de vecina, ¿verdad? Dice que nos reconcilió por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué hermoso, que dio lo mejor que el Señor tenía para ti y para mí. Dio a su Hijo, y aún su Hijo dijo: yo me doy en sacrificio por todos aquellos que han de creer en ti, Señor, a través de mí. Amén. Entonces yo te quiero preguntar el día de hoy. Bueno, antes que nada, dice esta palabra que Él reconcilió. ¿Por qué se reconcilia alguien, algo, un matrimonio, amigos? ¿Por qué? Porque hubo una ruptura, ¿verdad? Hubo una ruptura. Y nosotros podemos mirar a través de la palabra, mis amados hermanos, que el plan y el propósito del Señor siempre en la vida del ser humano ha sido para bendición. El Señor te llamó a ti, me llamó a mí. El Señor hizo una creación porque quería bendecirla. Pero dice la palabra también que los pensamientos del hombre siempre están inclinados ¿a dónde? Hacia el mal, hacia el mal. Entonces por eso es necesario que miremos esta palabra. Podemos mirar que desde el principio fue así. Podemos mirar a través de la palabra ya en Génesis cómo el Señor creó a un Adán, creó a una Eva, ¿verdad? Con un propósito. Dijo: a estos los voy a formar, los voy a poner en el huerto, los voy a poner ahí donde se mueve mi presencia, donde yo voy a tener esa comunión con ellos, donde no van a tener necesidad de nada porque me van a tener a mí, porque yo voy a ser el que sustente su vida en todas las áreas, ¿verdad? Mas sin en cambio, ¿qué pasó? Dice que ese hombre, que esa mujer cayeron, ¿verdad? Que ellos al fallarle al Señor, mis amados hermanos, ellos tuvieron que ser desechados. No eran los pensamientos del Señor. El Señor no desecha. El Señor en su misericordia dice: vengan a mí porque un corazón contrito, un corazón humillado, yo no lo voy a hacer nunca de lado. Yo voy a ponerte atención cuando tú vengas en esa condición a decirme: te necesito, Señor, te necesito. Y quizá esperaba eso de Adán, de Eva, ¿verdad? Porque cuando les dijo: ¿dónde están? ¿Dónde están? Para el Señor Él conoce todas las cosas y Él conoce dónde nos metemos, dónde andamos, qué pensamos, qué hacemos, ¿verdad? Y yo no dudo que el Señor sabía dónde estaba Adán y Eva escondidos, mas sin en cambio quiso mirar qué es lo que había en su corazón y les preguntó: ¿dónde están? Y ellos dijeron: es que nos escondimos porque tuvimos miedo, porque estamos desnudos, ¿verdad? Entonces la respuesta que el Señor quería de ellos es un: perdónanos, Señor, te fallamos, te desobedecimos, hicimos todo lo contrario de lo que tú dijiste que hiciéramos. Ellos al caer, ¿verdad? Dice que fueron separados de ese lugar de bendición, fueron echados fuera. Yo les digo, el Señor no echa a nadie afuera, ¿verdad? Pero siempre y cuando nosotros reconozcamos nuestras faltas, nuestros errores, nuestras fallas, y entonces alcanzaremos la misericordia del Señor. Esos personajes, ¿verdad? Adán y Eva no lo encontraron. ¿Por qué? Porque simplemente se justificaron.
Y podemos mirar a través de la historia, a través de la palabra, cómo los pensamientos del hombre siempre se han inclinado al mal. Por eso más adelante, ¿verdad? Podemos mirar cuando en Noé es llamado, ¿verdad? Y le dice el Señor, construyete un arca porque mira, me he cansado de tanta maldad, me he cansado de tantas situaciones que vive esta gente y esta gente no entiende, que mejor mira, voy a mandar un diluvio. Mas sin en cambio podemos mirar también a través de la historia cómo el Señor siempre se ha guardado un remanente fiel. Y a través de ese remanente fiel, el Señor ha seguido obrando en la vida del pueblo. El día de hoy yo te puedo decir, dale gloria a Dios porque nosotros somos ese remanente fiel en estos tiempos. Nosotros estamos aquí por la gracia, por el amor, por la misericordia del Señor, no porque somos los más buenos, ¿verdad? Estamos aquí también porque necesitamos que ser cambiados y transformados. Aún hay cosas en nosotros que el Señor nos dice, es que no me agrada. Esa parte de ti no me agrada, la necesito cambiar, necesito que seas diferente para tener una plenitud en mí, ¿verdad? Entonces podemos mirar que a través de todos los tiempos la gente se ha corrompido, la gente ha buscado o se ha inclinado siempre al mal. El Señor ha dicho, yo te pongo dos caminos. Uno angostito que quizá te va a costar llegar a la meta, pero ese camino va a ser un camino de bendición. Pero mira, también el mundo te ofrece este camino ancho, espacioso, ¿verdad? Si tú decides ir por ahí, está bien, pero tú sabes que ese camino te va a llevar a un camino de muerte. Y Dios es tan bueno con nosotros que aún nos da esa bendición. Tú decídele hacia dónde vas. Tú decide, ¿quieres ir por el camino de bendición o tú quieres ir por el camino hermoso en apariencia, pero que te va a llevar a una destrucción? Amén. Entonces, dentro de todo esto, el pueblo pues fallando, pero Dios en su misericordia obrando y siempre mirando ese remanente fiel en el cual Él puede valerse o puede apoyarse, ¿verdad? Digámoslo de esa manera, para poder llevar bendición a su pueblo. Y mire, desde un inicio, el Señor quería que hubiera reconciliación. Y podemos mirar, ¿verdad?, cómo la gente quería todo lo contrario. Pero llegó el momento en que el Señor dijo, voy a hacer un alto ya. Yo prometí no volver a destruir a la tierra, le dijo a Noé, ¿verdad?, a través de agua. Pero yo les voy a dar una oportunidad. Pero ahora ya no van a tener que hacer sacrificio, ya no van a tener que llevar sus palomitas, sus ovejitas. No, porque miro que ni eso sirve para que el pueblo se santifique, ni eso sirve para que el pueblo cambie y corrija. Ahora yo voy a hacer algo más grande. Voy a enviar a mi hijo. Voy a enviar a mi único hijo para que a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, todos aquellos que lo reconozcan como su Señor, como su Salvador, puedan encontrar nuevamente esa libertad para ser reconciliados conmigo. Dice la palabra, ¿verdad?, ahí que con con Adán, con Eva, los sacaron, los expulsaron a causa de que no reconocieron. Los expulsaron, mas sin en cambio dijo el Señor, cierren el camino. Y ya no había camino para que ellos regresaran. Para nosotros es diferente el día de hoy. A través de ese hermoso sacrificio, el Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, ¿el camino se cerró a causa del hombre? Sí. Pero hoy la bendición que tenemos, que a través de nuestro Señor Jesucristo, ese camino se abrió para que nosotros podamos acceder y podamos llegar hasta la entrada con el Padre, mis amados hermanos. Amén, gloria a ti, Señor. Entonces tenía que venir un reconciliador llamado Jesucristo. ¿Y cuántos conocemos a Jesucristo? Porque podemos decir que lo conocemos, pero no es una realidad en nuestras vidas. Estamos más lejos del Señor Jesús que Saturno o Júpiter o Plutón del Sol, ¿verdad? Estamos alejados. Entonces es un tiempo en el cual el Señor dice, necesito que se reconcilien conmigo. Y podemos decir, Señor, es que yo estoy reconciliado contigo, mira, estoy en tu casa, mira, la iglesia está toda llena, Señor, estamos aquí porque estamos reconciliados. Pero más sin en cambio dice la palabra, yo no miro como mira el hombre.
A lo mejor la pastora puede mirar la iglesia llena, pero ¿qué tal su corazón? ¿Qué tal sus pensamientos? Quizá estamos en cuerpo presente, pero ¿dónde están nuestros pensamientos y dónde está nuestro corazón? ¿Será que nuestro corazón está en los problemas, en las situaciones que tenemos allá afuera? ¿Será que nuestros pensamientos están en qué voy a hacer, cómo le voy a hacer ante esta situación que estoy viviendo? Si dice la palabra, cuando tú vengas a mí, acércate con un corazón contrito, con un corazón humillado, pero también ven y despójate, que no haya impedimento para que tú y yo podamos tener esa reconciliación. Podemos estar presentes en cuerpo, pero ausentes de espíritu. Y yo les digo, la verdad es que esa palabra tan grabada que el Señor le decía a mi esposo, mira, ahí está tu iglesia llena, pero yo miro puros corazones vacíos. Yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Cómo estamos? ¿Estamos llenos de la presencia del Señor? ¿O será que es necesario que hoy le digamos, Señor, necesito reconciliarme contigo? Señor, mira, aun cuando voy a la casa de oídas te había oído, mas hoy yo quiero salir diciendo, mas ahora mis ojos te ven, Señor. Mas ahora, Señor, yo camino con esa bendición, con esa presencia, creyendo realmente que tú estás conmigo, que tú y yo somos amigos, que tú y yo tenemos una comunión. Pero aún a veces ni como esposos tenemos comunión, ni como familia tenemos comunión. Cada uno vive, ¿verdad? Y más ahora con esas famosas redes sociales, con esos teléfonos celulares. Puede estar toda una familia reunida en una mesa, pero ausentes a la vez como familia, cada quien en su rollo, cada quien en su teléfono, cada quien en sus situaciones. Cuando el Señor lo que quiere hoy en día es que como familias nos fortalezcamos en el Señor. No nos dejemos vencer de lo malo, sino dice el Señor, ustedes con el bien deben de vencer el mal. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Quizá estamos alejados, estamos lejos del Señor, pero cada que el Señor nos da la oportunidad de pactar con Él, nos da la oportunidad de reconciliarnos. Y yo qué digo, cada mes no. Nosotros cada día podemos entrar en la presencia del Señor y decirle, Señor, te necesito. Señor, quiero ser uno contigo, Señor. Y día con día, dice la palabra, que sus misericordias se renuevan cada mañana. Si tú y yo hoy pudimos abrir los ojos, hoy tenemos la oportunidad para reconciliarnos con el Señor, mis amados hermanos. Amén. Pero yo te pregunto el día de hoy, ¿qué es reconciliación? Fíjate que en lo natural dice que es restaurar una amistad, una armonía, ¿verdad? Pero ¿qué es reconciliarnos con Dios? A través de lo que yo les estoy compartiendo podemos mirar que solamente hay un reconciliador, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Amén. Entonces nosotros nos podemos reconciliar con Dios Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo te pregunto, el día de hoy, ¿tú has recibido al Señor Jesús en tu corazón? Y tú puedes decir, sí, pastora, desde que yo me invitaron a su iglesia, ¿verdad? Yo lo recibí, pero el recibirlo no es tenerlo aquí guardado. El recibir al Señor Jesús es hacerlo parte de nuestra vida. Que todo lo que hagamos, que todo lo que desarrollemos sea a través de esa presencia en nuestras vidas. Mire que dice que por medio de Él, de Jesucristo, el ser humano recupera esa comunión con Dios, mis amados hermanos. Esa comunión que se pierde, ¿por qué? Por el pecado. Y si dice la palabra, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gracia del Señor. Yo te pregunto, ¿seguimos pecando? ¿Seguimos pecando? Yo creo que sí, pero que Dios ha tenido misericordia de nosotros, mis amados hermanos. Y mientras tengamos a nuestro Señor Jesucristo de nuestra parte, podemos mirar que podemos tener una reconciliación con Dios. Hoy en día en estos tiempos tan difíciles, créame que son los tiempos en los cuales el pueblo del Señor ha estado más alejado del Señor. ¿Cuántos creen que el Señor ya viene
que el Señor ya está a la puerta tocando. ¿Y será que nos vayamos con Él? ¿O cuántos le quisieran decir, Señor, hoy yo quiero reconciliarme contigo? Señor, hoy yo quiero nuevamente recibirte en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser, y que seas tú el que te enseñorees de mi vida. Amén. Yo les pregunto, como matrimonios, ¿cuántos han tenido problemas? ¿Cuántos se han enojado por cualquier cosa, verdad? ¿Y qué es lo que hemos hecho? O como familia, a veces como hijos ni queremos ni hablarle a nuestros papás, ¿verdad? Y estamos distanciados. Más sin en cambio, llega un momento en que nos inquieta para juntarnos, y así es el Señor. Si nosotros como personas buscamos el reconciliarnos, ¿a cuántos les gusta estar enojados? ¿A cuántos les gusta estar peleando en la familia? A nadie, ¿verdad? Todos buscamos una reconciliación. Y de la misma manera el Señor, nuestro Padre, quiere una reconciliación con su creación, quiere una reconciliación con todos aquellos que ha tomado como hijos. Y por eso dice, yo necesito esa reconciliación. Por eso te envío el día de hoy, te envío a mi Hijo Jesucristo para que lo tomes, para que te hagas uno. Y dice la palabra que el Señor Jesús decía, ¿verdad? Decía, Señor, que se hagan uno, así como tú y yo somos uno. Entonces nos tenemos que hacer uno como familia, uno como esposos, uno como iglesia, pero sobre todo tenemos que hacernos uno con nuestro Dios, con el que nos creó, con el que nos llamó, con el que nos está cambiando, transformando y dando una nueva vida. Amén, déselo fuerte al Señor. Gloria a ti, Señor. Y el Señor ponía esta palabra en mi corazón y me decía, es tiempo de que dejen de huir, es tiempo de que dejen de esconderse, es tiempo de que dejen de tratar de solucionar las cosas en su yo, es tiempo de que hoy se reconcilien conmigo y que juntamente podamos ser fortalecidos a través de la sangre, a través del cuerpo. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a ti. Dice en Romanos 5:10, gloria a Dios. Dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Mire qué hermoso que a través de la reconciliación con nuestro Padre, a través de Jesucristo, tenemos vida. Antes caminábamos muertos en delitos y en pecados, pero hoy tenemos la bendición de tener vida, y no importa la situación, no importa la circunstancia, yo puedo decir, Señor, te agradezco porque el día de hoy me diste un nuevo día, me diste una nueva oportunidad, y no tan solo en la natural, Señor, me estás dando una oportunidad en el ámbito espiritual. Amén. Y mire, vamos a mirar algunos personajes que nos muestra la palabra que tuvieron que reconciliarse con Dios. La palabra, la escritura fue dejada para nosotros, ¿para qué? Para enseñanza y para bendición, ¿verdad? Dice en Mateo 26, 74 al 75. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a ese hombre, y al instante un gallo cantó. Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Mire, un Pedro, ¿verdad? Todos podemos mirar a través de la escritura qué le dijo Pedro. Señor, yo nunca te voy a dejar. Señor, yo nunca te voy a dejar. Señor, yo nunca me voy a apartar de ti, ¿verdad? Parafraseando. Mas sin en cambio, ¿qué le dijo el Señor Jesús conociendo los pensamientos y el corazón del hombre? Le dijo, mira, Pedrito, mejor cállate. Mejor ni digas nada, mejor ni jures en vano, porque yo sé lo que vas a hacer. Mira, antes de que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar. Y dicho y hecho, ¿verdad? Dice esta palabra que cuando aprendieron a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Se escondió, pero se fue a meter entre todos aquellos que estaban conspirando contra nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y ahí fue y se metió.
Se quiso hacer uno con ellos, se quiso esconder así como diciendo, yo nada más era simpatizante, no, es más, yo ni lo conozco, es más, ni me hable, sí, es más, denle duro, ¿verdad? Y entonces podemos mirar que ese Pedro que había sido llamado, ese Pedro que era un discípulo, ese Pedro que era ungido, ese Pedro que hacía señales, ese Pedro que echaba fuera demonios y que tenía revelación. Él tenía una revelación hermosa, porque cuando el Señor Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? El único que le contestó fue Pedro y le dijo, Señor, tú eres el mismo Dios, parafraseando, ¿verdad? Tú eres el Todopoderoso, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, tú eres nuestro Dios eterno, ¿verdad? Y entonces, aún él teniendo esa revelación de con quién andaba, aún él en esos momentos de angustia, de situación difícil, se apartó del Señor. Y quizá le pudo haber dicho, no, Señor, yo contigo hasta la muerte. Mentira, porque cuando se presentó esa situación, él se acobardó, él entró temor y él fue y se regresó ahí, ¿verdad? Donde estaba la bolita. Pero una mujer le dijo, tú eres uno de ellos, tú andabas con ellos. Y ahí fue cuando empezó lo que el Señor dijo, ¿verdad? Antes de que cante el gallo, tú me vas a negar. ¿Cuántos de nosotros hemos negado al Señor, mis amados hermanos? Reconocemos que somos hijos, reconocemos que somos pueblo, reconocemos que tenemos bendición de parte de Dios, reconocemos que Él ya nos llamó, que nos está transformando, que nos ha bendecido, y aún así en momentos difíciles de nuestra vida, ¿qué hacemos? Nos mantenemos firmes diciendo, este es mi Señor, este es Jesús y yo hasta la muerte lo sigo. ¿O será que en medio de las situaciones nos alejamos, nos apartamos y nos vamos nuevamente, volvemos, ¿verdad?, a ese lugar del cual el Señor nos rescató? Y nos pueden decir, no, que tú eras cristiano. No, es que yo era simpatizante nada más, ¿verdad? Es que a mí me gustaba ir a escuchar la alabanza, pero no, ¿cómo crees? No, yo soy raza, yo soy del pueblo, ¿verdad? Y podemos querer hacernos uno y estar negando al Señor. Y por eso es necesario el día de hoy que quizá podemos estar caminando como Pedro, que aún a pesar de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, aún nosotros ante las situaciones, ante los problemas, ante la persecución, nos estamos alejando del Señor. Nos estamos alejando. Hoy en estos tiempos creo que es cuando más se ha dado lo que dice la palabra. Mucho pueblo del Señor está apostatando, mucha gente se está regresando, mucha gente está diciendo, ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene? Cuando hoy en día deberíamos de afirmarnos más y más y más en la roca que es Jesucristo. ¿A quién tienes como piedra angular en tu casa? ¿A quién tienes como piedra angular en tu vida? A Jesús. A Jesús. ¿Estás dispuesto realmente el día de hoy a reconciliarte y a morir al yo, a mis problemas, a mis circunstancias, para dar paso a la presencia del Señor? El Señor quiere reconciliarnos, mis amados hermanos. Amén. Entonces podemos mirar que nosotros podemos apartarnos del Señor cuando nos metemos donde no nos tenemos que meter. Cuando nosotros, mis amados hermanos, andamos solos, somos presa fácil del enemigo. Dice el Señor que Él ha querido siempre, ¿verdad? Y así lo dijo el Señor Jesús. ¿Cuántas veces quise cobijarlos bajo mis alas? ¿Cuántas veces quise apartarlos para mí? Mas sin en cambio ustedes no quisieron. Mas sin en cambio ustedes quisieron hacer de su vida lo que querían, ¿verdad? Y caminaban solos, como si no fuera yo su cobertura. Entonces, cuando tenemos problemas, cuando tenemos situaciones, nos apartamos o corremos más y más a los pies de Cristo y decimos, Señor, mira, yo me cobijo bajo tus alas porque sé que no hay mejor lugar que estar en tu presencia. Amén. Entonces hoy es tiempo, mis amados hermanos. Fíjese que ese Pedro también se apartó porque se dejó que su oído fuera contaminado. Empezó a oír lo que decía la demás gente, ¿verdad? Y quizá ahí estaba espantado porque decía, no, a ese Jesús lo vamos a crucificar, a ese Jesús le vamos a dar la peor de las muertes, y eso lo amedrentó.
A veces nosotros como pueblo del Señor, cuando caminamos solos y no estamos bajo la cobertura del Señor, es fácil que nos amedrentemos y es fácil que nuestro oído se llene de todo menos de la palabra del Señor. Amén. Es necesario entonces el día de hoy hacer un alto y decir: sí, Señor, yo como Pedro, tú me llamaste, tú me usas, tú me bendices. Pero también como Pedro, Señor, me amedrento ante lo que estoy viendo, ante lo que estoy viviendo, y mira, mejor de lejito, Señor. Nadie más que nosotros, y el Señor nos conoce. Él sabe si caminamos junto, dentro, a un ladito. Es como esa semilla, ¿verdad? Que dice el Señor que vino a sembrar, pero una semilla cayó en el camino, junto al camino, otra cayó en espinas y abrojos. ¿En dónde está cayendo la palabra del Señor en nuestras vidas? Porque en el lugar del camino que nosotros estemos es que va a producir fruto o se va a morir y se va a ahogar. Si nosotros decimos: Señor, yo contigo, pero solamente de lejitos, todo lo que el Señor pueda decirnos se va a ahogar en nuestra vida y no vamos a encontrar la salida y la respuesta y no vamos a poder llevar fruto. ¿Por qué? Porque estamos nada más así como que de lejitos, nada más simpatizando con el Señor. Pero el Señor quiere todo, dice: o todo o nada. Que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Hoy que decidimos, mis amados hermanos, hoy decidimos realmente caminar en la presencia del Señor. Hoy realmente decidimos hacernos uno con el Señor y decir: Señor, perdóname porque mira, yo caminaba de lejitos contigo, pero ahora quiero hacerme uno contigo, reconciliarme y tener esa oportunidad de ya no vivir yo, de que tú vivas en mí, Señor, a través de mis pensamientos, de mi corazón, de mis obras, de mis hechos. Amén. ¿Cuántos Pedros hay aquí? ¿Cuántos Pedros? Ninguno, gloria a Dios. Y mire que ese Pedro también era broncudo, ¿verdad? Ese Pedro sacaba la espada y mochaba orejas. ¿Será que nosotros decimos: estamos con el Señor, pero aún somos iracundos, somos peleoneros, ¿verdad? El Señor quiere cambiar y quiere transformar. Y mire que dentro de todo esto, Pedro era un escogido de Dios. Tú y yo somos escogidos de Dios. Pero a veces las acciones, las circunstancias nos alejan, ya dijimos, pero que no nos pase lo que a Pedro. Porque dice esta palabra que Pedro después, ¿qué hacía? Lloraba amargamente por haber traicionado la confianza del Señor Jesús en su vida. Hoy tenemos la oportunidad, no esperemos a llorar amargamente. Hoy tenemos la oportunidad de decirle: Señor, perdónanos, quiero hacerme uno contigo, Señor, y que mi sí sea un sí, que mi no sea un no, Señor, pero que cuando tú me mires, Señor, realmente que tú estás obrando y operando en mi vida. Amén. Gloria a ti, Señor. Vamos a ver otro personaje en Éxodo 2, 9 y 10. Dice la bendita palabra del Señor: y la hija de Faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. Mira otro personaje, Moisés. ¿Cuántos de ustedes creen que Moisés era un escogido también de parte de Dios? Y mire que estamos mirando gente alejada, gente separada de Dios, y no cualquier gente. Sabemos que hay alguien que no conoce al Señor y que está separada, pero también sabemos que por la misericordia del Señor un día pueden estar donde nosotros estamos, ¿verdad? Pero fíjese, estamos hablando de gente que era escogida por el Señor. Tú y yo somos escogidos de parte de Dios, y aún podemos estar mirando esas condiciones en nuestra vida. Quizá estamos separados del Señor y hoy nos quiere reconciliar. Podemos mirar a un Moisés que fue un niño criado por judíos porque era judío, ¿verdad? Que porque el Señor ya tenía un plan y un propósito para su vida, el Señor preservó la vida de ese Moisés, cuando en ese entonces todos los niños hijos de judíos, esos niños varones eran asesinados,
eran separados. ¿Por qué? Porque decían, si dejamos que estos niños se hagan hombres, al rato nos van a oprimir a nosotros. Entonces Dios ya tenía un propósito para ese Moisés, y aún él permitió, ¿verdad?, que una hija de Faraón lo criara. A veces el Señor nos permite estar en el mundo, pero sabiendo que nosotros tenemos que ser rescatados, que nosotros tenemos que tener un encuentro sobrenatural con el Señor. Ese Moisés tuvo un encuentro sobrenatural, ¿verdad? Pero mire, no me quiero adelantar. Dice que ese Moisés, esa mujer, esa hija de Faraón, llamó a una nodriza para que lo criara, ¿verdad? Y mirando ahí los usos y costumbres, dice que en ese entonces los hijos, los niños, los bebés eran criados hasta los 5 años. ¿Cuántos meses o cuántos años le dieron de comer a sus hijos ustedes, mis hermanas? Fíjese que aquí hasta los 5 años el chamaquito ya estaba grandote, corriendo, caminando, mordiendo, ¿verdad? Pero aún le tenían que dar de comer. Entonces dice que esos 5 años Moisés pues fue alimentado por su propia madre, fue su nodriza. Pero dice que él después vivió una vida como los egipcios, hasta los 40 años. Hasta los 40 años en que ese hombre Moisés dice que miró el sufrimiento de su pueblo, que miró cómo era oprimido, y le entró el coraje, le entró el enojo, y dice que asesinó a un egipcio. Y entonces huyó de ahí, ¿verdad? Y dice que pasó otros 40 años ahí en el desierto, mis amados hermanos. 40 años huyendo, 40 años no sabiendo para dónde hacerse. Si me regreso al mundo, a Egipto, ¿verdad?, me matan. Pero si yo voy al camino del Señor, no sé a dónde ir. Y se pasó así 80 años, que si le quitamos 5 en los cuales fue amamantado, 75 años en los cuales Moisés, mis amados hermanos, estuvo lejos de la enseñanza, estuvo lejos de esa cuna evangélica, podemos decirlo hoy en día, que en la cual él nació, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros un día conocimos al Señor? Un día lo reconocimos, un día nos hicimos parte de Él, pero nos alejamos, ¿verdad? ¿O cuántos podemos decir, yo me mantengo firme en la casa del Señor? Pero nosotros tenemos que hacer como padres lo mismo que hicieron con Moisés. Tenemos que amamantar, tenemos que alimentar a nuestros hijos. ¿Cómo los vamos a amamantar y alimentar? Con la palabra del Señor. Con la palabra del Señor. Y dice la palabra, instruye al niño desde pequeño, y aun cuando él sea grande no se va a apartar. Pero ¿será que nosotros lo estamos haciendo? Porque quizá hoy en día estamos sufriendo, ¿verdad?, diciendo, es que mi hijo está perdido, es que mi hija está perdida, es que mi hijo anda perdido en sus delitos, en sus pecados, el mundo lo ha atrapado, las corrientes lo han atrapado. Pero sabes, hoy yo te tengo una palabra de bendición, porque este Moisés, mis amados hermanos, le fue sembrada, tuvo ese alimento espiritual, y en su momento el Señor lo llamó. Tú no te preocupes el día de hoy si los tuyos no quieren estar en la casa del Señor. Tú les sembraste la palabra, lo que el Señor empezó en sus vidas, esa buena obra, Él la va a perfeccionar. Lo que el Señor empieza, el Señor lo acaba. Entonces en su momento ustedes mirarán la obra del Señor, y sus hijos podrán ser reconciliados, y todos aquellos por los que ustedes están clamando, suplicando, pidiendo, en su momento el Señor va a hacer la obra. Solamente dice, tú haz tu parte. Si tú hoy estás separado, hoy reconcíliate, porque a través de ti yo voy a llevar libertad a los tuyos. A través de un Moisés llevó libertad a los suyos, ¿verdad, mis amados hermanos? Vamos a mirar otro personaje. Éxodo 3, 5 y 6. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado, seguimos con Moisés, perdón. El lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar
a Dios. Mire lo que le decía, 75 años en los cuales Moisés vagó, en los cuales Moisés estuvo apartado de la presencia del Señor. Yo te pregunto, aún estando en la casa del Señor, porque estamos mirando que esos personajes eran parte del pueblo del Señor. Nosotros como pueblo del Señor, ¿cuánto tiempo llevamos alejados de la presencia del Señor? Podemos decir, vengo a la iglesia, pero una palabra tan terrible que está escrita también, que dice, ¿verdad? Este pueblo de oídas me ha escuchado, pero ellos no me conocen. Ellos no me conocen. Y el Señor nos está dando la oportunidad el día de hoy de acercarnos. Si tú el día de hoy estás aquí es porque alguien sembró la semilla en ti. Si tú y yo estamos aquí es con el deseo, con el anhelo de que haya un cambio en nuestro corazón. Pero es necesario lo que hizo este Moisés. Dice que él subió, él estuvo en el desierto. Nosotros somos pueblo del Señor, pero aún como pueblo muchos caminamos en el desierto. ¿Cuántos están en pruebas? ¿Cuántos están en sufrimientos? ¿Cuántos están en situaciones difíciles, mis amados hermanos? Y en el desierto podemos decir, no está la luz del Señor. En el desierto podemos decir, no está el agua del Señor. Pero sabes, en el desierto está ese lugar alto, está ese monte al cual tú puedes subir y decir, Señor, te necesito. Señor, hoy quiero tener un encuentro contigo porque no quiero andar errante en la tierra. Quiero conocerte y reconocerte, Señor. Que esa palabra que un día sembraron en mí, que esa palabra que aún hasta el día de hoy tú sigues sembrando en mí, Señor, lleve un fruto en mi vida, Señor. Y que yo pueda mirar, Señor, que yo no tengo una vida vacía, porque tú y yo somos uno mismo. Hay un canto, ¿verdad?, que dice, tú y yo somos uno mismo, así el Señor. Tú y yo somos uno mismo, Señor, pero es necesario reconocer. Señor, mira, he estado en los desiertos, como ese Moisés en el desierto, solo, abandonado. Un día me llamaron a tu camino y aún sigo viniendo a tu casa, Señor, pero sigo en el desierto y ese desierto me mantiene alejado de ti. Pero hoy enséñame, Señor. Hoy enséñame a subir al monte y reconocer que te necesito. Hoy enséñame, Señor, a hacerme uno contigo y decir, Señor, yo sin ti no soy nada. Sin ti yo no puedo nada, Señor. Amén. Con esto quiero terminar porque antes de tomar la Santa Cena quiero que tomemos un tiempo de comunión con el Señor. ¿A cuántos aquí necesitamos un momento con el Señor? ¿Lo necesitamos o no, mis amados hermanos? Fíjese que ya no les voy a dar la cita, pero todos conocemos a un Zaqueo, ese hombre que dice la palabra que era pequeñito, ¿verdad? Y ese sí no conocía del Señor. Lo había escuchado de un Jesús que hacía maravillas, que hacía prodigios, que perdonaba, que sanaba. Pero él era tan pequeñito, quizá la llenura del Señor que tenía en su vida era así, pequeñita. Pero él dijo un día, me voy a subir a ese árbol y a través de ese árbol yo voy a mirar a Jesús. A veces nosotros, nuestra visión para mirar a Jesús es así pequeñita y necesitamos subirnos a un árbol. ¿Qué es subirnos a un árbol? Dice la palabra que los árboles representan a los ministros también, representan esos hombres de Dios. Entonces, ¿será que quizá nosotros necesitamos acercarnos a alguien que nos acerque a la presencia del Señor? Tenemos que subirnos al árbol, tenemos que subirnos para que el Señor Jesús nos mire. Dice esa palabra que Él se subió al árbol y que entonces Jesús pasó por ahí. Y yo creo que el día de hoy el Señor Jesús está paseando en medio nuestro. Y el Señor está pasando y el Señor nos está mirando. Pero quizá como a Zaqueo, ¿verdad? Le dijo, Zaqueo, ¿qué haces ahí? Bájate de ahí porque es necesario que el día de hoy yo entre a tu casa. Es necesario que el día de hoy yo habite en tu casa. ¿Y qué hizo Zaqueo?
¿Se mantuvo ahí o descendió? Descender es humillarse. Descender es reconocer que no podemos hacer nada sin el Señor. Y él quizá, ese Zaqueo tenía su dinero, ¿verdad? Y quizá había transado a uno que otro, porque le dijo: Señor, mira, sí, pero permíteme volverles a restaurar todo esto que agarré, que no era mío, pero yo quiero estar limpio, yo quiero estar bien delante de ti, que cuando tú entres a mi casa, Señor, no haya ningún estorbo, para que tú entres y te quedes habitando en mi casa, para que tú te quedes habitando con mi familia. Entonces es necesario el día de hoy reconocer, humillarnos, decir: Señor, ciertamente he estado alejado de ti. Aun cuando digo que soy cristiano, tengo nombre de que vivo, pero estoy muerto, Señor. Estoy muerto en mis delitos, estoy muerto en mis pecados, estoy muerto en mis problemas, estoy muerto en mis situaciones. Pero hoy, Señor, yo desciendo, hoy me humillo, hoy reconozco, Señor, que solamente en ti hay libertad, que si hoy yo me reconcilio contigo, tú vas a entrar a mi casa, tú vas a entrar a mi familia, tú vas a entrar, Señor, en mi vida, y entonces tú vas a tomar el control, y entonces tú me vas a bendecir, y entonces tú me vas a dar la libertad que yo necesito. Amén. ¿Cuántos necesitan esa libertad el día de hoy? Vamos a ponernos de pie antes de tomar la Santa Cena. Vamos a tomar un momentito. Si tú no lo has hecho, si tú no has tenido ese encuentro con el Señor, hoy, antes de tomar la Santa Cena, el Señor nos está invitando. El Señor nos está diciendo: desciende, desciende, desciende en esta hora. Humíllate, reconoce que tú me necesitas, reconoce que en tus fuerzas tú no puedes nada,